AMLO responde a la carta ociosa de Krause, Aguilar Camín, Woldenberg y demás. Hay 32,000 millones para vacunas. El mandatario afirmó que desde hace mucho tiempo tenemos 32,000 millones de pesos para la vacuna. Esto luego de que ayer académicos, científicos, intelectuales, políticos e integrantes de la sociedad civil conservadora le propusieran destinar una inversión pública de recursos mucho mayor que la que actualmente está dirigida a las vacunas, con la cancelación temporal de los megaproyectos de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta mañana a la carta ociosa firmada ayer por, entre otros, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y José Woldenberg, en la que se pide cancelar temporalmente las obras insignias del sexenio para pagar vacunas. El presidente López Obrador aseguró que ya hay 32,000 millones de pesos apartados para comprar dichas vacunas. En el punto número 1 de la carta, dicen, nuestro único gran proyecto debe ser salvar vidas y destinar una inversión pública de recursos mucho mayor que la que actualmente está dirigida a las vacunas, por lo cual pedimos la cancelación temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec. En otro punto, la misiva dirigida al presidente dice, se debe garantizar que las prioridades para la vacunación no sigan una lógica política, sino una prelación avalada por criterios científicos y técnicos, vulnerabilidad por ocupación, edad, comorbilidades, residencia en lugares de alta incidencia, entre otros. Además, pide intervenir e invertir parte de esos recursos en la compra de suficientes vacunas que hayan pasado todas las exigencias de pruebas clínicas fase 3 para inmunizar a toda la población, dirigir parte de esos recursos en un proyecto amplio a la investigación científica y a la innovación indispensables para producir vacunas en México, no solo contra el virus que provoca el COVID, sino también en previsión de otras pandemias que indudablemente aparecerán en un futuro. Como vemos, la carta solo menciona lugares comunes y puntos que ya se están combatiendo con la actual estrategia de salud contra el COVID-19. Y AMLO les reviró. Desde hace mucho tiempo tenemos 32,000 millones de pesos para la vacuna, pero también tenemos finanzas sanas porque ahorramos, contestó el mandatario mexicano, a quienes se preocupan por los recursos para comprar las vacunas contra COVID-19. En su tradicional encuentro matutino con la prensa, dio a conocer que no se cancelarán proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, porque dan empleos y generan ingresos, pero solo basta con recortar el chayote a estos intelectuales. Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal comentó que con el recorte de los recursos que se entregaban a las revistas de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, opositores a su gobierno, se podrían comprar 1,037,500 vacunas, de acuerdo con una estimación realizada por el escritor y analista político Fabricio Mejía. No todos los escritores, dijo el mandatario, están a favor del régimen de corrupción, aunque ahora gente seria de pronto da el bandazo. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Ahora que los intelectuales orgánicos, ¿no?, están muy preocupados de que hay que tener fondos para la vacuna, primero decirles que no se preocupen porque tenemos todos los fondos. Desde hace mucho tiempo tenemos 32,000 millones de pesos apartados para las vacunas, pero que además tenemos finanzas públicas sanas porque ahorramos. Imagínense, estaba yo viendo un mensaje de Fabricio Mejía, a ver si no está ahí. Es que es importante, ¿no? Porque Fabricio es un escritor, porque no todos, ¿no?, los escritores o intelectuales están a favor del régimen de corrupción. Hay algunos que sí,
porque también durante mucho tiempo, imagínense, eran estas dos iglesias, ¿no? Los dos grandes templos, los dos grandes agrupamientos, los de Aguilar Camín, los que encabezaba Nexos, y el otro agrupamiento de Krause. Y a la sombra de estas dos cúpulas, muchísimos más escritores, intelectuales, sometidos, porque si no, no hay becas, si no, no hay reconocimiento, si no, no les publicaban nada, si no, no podías escalar en la academia, en el Sistema Nacional de Investigadores. Estos eran los jefes. Y por eso ahora hasta gente seria, ¿no?, de repente da el bandazo. Supuestamente gente progresista, ¿no?, a favor del pueblo, consecuentes, y de repente se definen en las filas del conservadurismo porque no se pueden pelear con Aguilar Camín, no se pueden pelear con Krause. Les deben mucho. Entonces, pero Fabricio, a ver si lo tienen. Sí. No, uno tiene uno de cuánto dinero de las suscripciones. Es que hace una cuenta. Es que es muy interesante. Sobre de dónde conseguir, pues, recursos. Sí, de cuántas vacunas. Sí, por ejemplo, no hace falta, ¿cómo vamos a cancelar el Tren Maya y la refinería? No, si generan empleos, si van a impulsar el turismo, si se va a impulsar el sector energético, no hace falta nada más con recortar el chayote. O sea, que ya no haya esto, mire. Con el subsidio a las revistas de Krause y Camín, alcanzaría para 1.037.500 vacunas de Pfizer. Pero como esto ya se está aplicando, pero no solo a ellos, sino en general, imagínense cuánto se llevaban, nada más de publicidad, pues como 8 o 10 mil millones de pesos. Entonces, cuando se enojan y dedican artículos en contra, digo, bueno, pues hay que aguantar porque son vacunas, son becas. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación.
Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la cuarta transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.